voy a hablar sobre el cerebelo. Entonces, el cerebelo es un órgano cuya función va a ser la coordinación del movimiento, el tono y la postura, la metría y la coordinación laringea y de marcha. Va a estar ubicado infratentorial junto con el tronco encefálico. Entonces, en el cerebelo vamos a encontrar ciertos accidentes anatómicos que acá, desde una vista superior, vamos a encontrar el vermis superior. El vermis se va a dividir entonces en un lobulillo central, en el culmen, en el declive y en el folio. Vamos a encontrar acá una fisura primaria que me va a dividir al cerebelo en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior más grande. Vamos a encontrar una fisura horizontal. Vamos a encontrar un lóbulo cuadrangular, un lobulillo cuadrangular, un lobulillo semilunar superior y un lobulillo acá semilunar inferior, que lo vemos desde la cara inferior del cerebelo. Bueno, acá vamos a tener la escotadura cerebelosa superior y acá la escotadura cerebelosa posterior. Si lo vemos desde una vista inferior, vamos a tener que acá arriba, en la parte más superior, va a estar el vermis superior con su lobulillo central y con la língula. Vamos a tener acá un poco de velo medular superior, velo medular inferior y acá podemos ver los pedúnculos cerebelosos medios, superiores e inferiores. Acá vamos a tener los flóculos que junto con el nódulo que va a estar a esta altura se va a formar el lóbulo flóculo nodular. Acá estamos viendo un poco de vermis inferior que va a tener un nódulo, la úvula, la pirámide y el túber. Acá vamos a encontrar las amígdalas cerebelosas y acá vamos a encontrar la fisura posterolateral. Acá tenemos una médula espinal humana, entonces vamos a poder ver sus segmentos: cervical, torácico, lumbar, sacro. Acá ya venimos viendo el cono medular, la cauda equina. En esta médula también podemos ver un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento lumbosacro. Acá se puede divisar el filum terminal, que es el ligamento que se va a unir con el coxis. Acá tenemos una médula espinal vista desde su configuración interna. Vamos a tener que la sustancia gris va a ser una sustancia va a estar interna y la blanca va a estar externa. Entonces podemos ver que este es un segmento torácico, porque podemos ver que tiene astas laterales, astas posteriores y astas anteriores. Podemos ver que la sustancia gris se va a comunicar por un puente de sustancia gris o comisura gris, que en el centro va a estar el conducto ependimario. Esta, por su parte, es un segmento lumbar o cervical, porque no vamos a ver astas laterales, las cuales solo están en el torácico. Bueno, si vemos por acá podemos ver el surco anteromedial, un surco anterolateral y podemos ver acá un cordón de sustancia blanca anterior. Por el surco anteromedial va a discurrir la arteria espinal anterior. Acá vamos a tener los cordones laterales que no tienen digamos que no hay más accidentes anatómicos. Y si vemos desde una parte posterior, estamos viendo un segmento cervical, porque vemos un surco posteromedial y vemos también que en cervical se va a dividir en dos, que va a ser gracilis y cuneatus. Gracilis va a ser el más medial y cuneatus va a ser el más lateral. Acá vamos a encontrar el surco posterolateral y acá el surco posteromedial. Bueno, por el surco, por acá, por las astas posteriores, va a salir la información sensitiva a los nervios espinales, y por las astas anteriores la información motora.
Voy a explicar la parte inferior del tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, en una vista anterior vamos a tener que tiene un surco medial anterior. Vamos a tener la decusación de las pirámides, que es el entrecruzamiento de las fibras. Vamos a tener dos límites, uno inferior, que va a ser la unión bulbo-medular, y uno superior, la unión bulbo-protuberancial. Acá vamos a encontrar dos pirámides. Vamos a encontrar el surco preolivar, la oliva, el surco retroolivar. Entonces, del surco preolivar nos va a salir el 12º par craneal, que es el hipogloso. Del surco retroolivar me va a salir el 9º, 10º y 11º par craneal. Si vemos una vista posterior, encontramos acá la fosa romboidea, que nos va a estar dividida por las estrías medulares. Vamos a tener acá un vértice inferior y un vértice superior que me va a dar al puente, y el inferior al bulbo raquídeo. Vamos a tener un trígono del hipogloso, que acá no se alcanza a ver bien, trígono del vago, y inferior vamos a tener la zona póstrema. Acá donde se entrecruzan las fibras va a ser el calamus scriptorius, que va a tener en su centro el ovex, que es un agujero por donde va a pasar líquido cefalorraquídeo. Y por último podemos ver los núcleos gracilis, que son los más mediales, y los cuneatus. En la cara lateral podemos observar el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora les voy a hablar del puente o protuberancia. Entonces vamos a encontrar que va a estar su límite inferior en la unión bulbo-protuberancial y el límite superior en la unión pontomesencefálica. Vamos a encontrar un surco bien delimitado llamado surco basilar, por donde discurre la arteria basilar, que se va a formar por la confluencia de las arterias vertebrales. Vamos a encontrar unas fibras horizontales de sustancia blanca que se van hacia posterior y hacia lateral, llamado brachium pontis. En brachium pontis va a estar el origen aparente del 5º par craneal, y en la unión bulbo-protuberancial va a estar el origen aparente del 6º, 7º y 8º par craneal. Acá vamos a tener la vista posterior. Vamos a encontrar el surco medial posterior del puente. Vamos a encontrar lateral a este los folículos faciales, un locus ceruleus y un área vestibular. También vamos a ver una vista lateral, donde vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso medio, que es muy grande y prominente. Ahora vamos a estudiar la cara anterior del mesencéfalo. Entonces vamos a tener que su límite inferior es la unión pontomesencefálica y su límite superior la unión diencéfalo-mesencefálica. Entonces, en la unión pontomesencefálica vamos a encontrar el origen aparente del tercer par. Acá vamos a encontrar la cisterna interpeduncular, que va a estar en la mitad de los dos pedúnculos cerebrales. Ahora vamos a ver la cara posterior del mesencéfalo. Entonces vamos a tener una lámina cuadrigémina, donde vamos a encontrar 4 colículos, 2 superiores y 2 inferiores. Inferiores a los colículos inferiores vamos a encontrar el origen al 4º par craneal, que es el único que se origina en una cara posterior. También vamos a ver los pedúnculos cerebelosos superiores, que son más pequeñas, y la glándula pineal, que se va a alojar aquí en la fosa. Ahora les voy a mostrar los huesos de la cara desde una vista anterior. Vamos a tener los pares, que van a ser los huesos nasales, cigomático, maxilar superior, lacrimal, palatino y cornete nasal inferior. Y los huesos impares, que van a ser el vómer, que acá no lo vemos, y la mandíbula. Bueno, acá tenemos el hueso mandíbula. Este es un hueso impar de la cara. Empezamos diciendo que tiene un cuerpo, un ángulo y una rama. En el cuerpo vamos a encontrar una protuberancia mentoniana,
unos tubérculos mentonianos lateral a la protuberancia, unos agujeros mentonianos por donde pasa el paquete vasculonervioso mentoniano. Vamos a tener una línea oblicua externa. Acá en el ángulo vamos a tener unas rugosidades para la inserción del músculo macetero. Si subimos, vamos a tener acá la apófisis coronoides, la escotadura mandibular y el cóndilo de la mandíbula. En la apófisis coronoides se va a insertar el músculo temporal y el cóndilo de la mandíbula se va a fusionar con el hueso temporal en la articulación temporomandibular. Si vemos una vista interna, nos vamos a encontrar con las espinas geni, una superior, una inferior. En la superior se inserta el músculo geniogloso y en la inferior el músculo genioideo. Aquí vamos a tener unas fositas digástricas donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Vamos a tener una línea oblicua interna o línea miloioidea donde se inserta el músculo miloioideo. Vamos a tener una fosa sublingual donde se aloja la glándula sublingual y una fosa submaxilar donde se aloja la glándula submaxilar o submandibular. Acá vamos a tener un surco, el surco miloioideo, por donde pasa el nervio miloioideo, rama del nervio alveolar inferior, que nos va a salir por aquí, por este conducto alveolar inferior. Acá vamos a tener las rugosidades en el ángulo, en la parte interna. Acá se va a insertar el músculo pterigoideo medial. Acá vamos a tener la fosa pterigoidea, fosita pterigoidea en el cóndilo, donde se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. Acá vamos a tener el maxilar, lo estamos viendo desde una vista anterior. Va a estar articulado con el cigomático por la apófisis piramidal. Va a tener acá una apófisis frontal o ascendente que se va a articular con el hueso lacrimal. Vamos a tener acá un agujero infraorbitario por donde pasa el paquete vasculonervioso infraorbitario, una fosa canina, unas eminencias caninas, una fosa mirtiforme, la espina nasal anterior. Vamos a tener una apófisis alveolar con unos orificios alveolares posteriores por donde pasan los nervios del mismo nombre. Vamos a tener el hiato del seno maxilar y el seno maxilar. Vamos a tener la cresta lacrimal anterior, que va a ser esta. Vamos a tener la cresta turbinal inferior, que va a ser esta, donde se va a insertar el cornete nasal inferior. La cresta turbinal superior no la vemos y allí, pero ahí se va a insertar el cornete nasal medio. Vamos a tener un agujero incisivo en la apófisis palatina del maxilar, que va a ser esta, que viene siendo más o menos acá, pero no lo podemos ver bien. Vamos a tener acá una fosita granular de Verga y eso sería todo básicamente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par que va a estar constituido por una lámina horizontal y una lámina vertical. En la lámina horizontal, junto con la apófisis palatina del maxilar, se va a formar lo que es el paladar duro. Vamos a encontrar un agujero palatino mayor, agujeros palatinos menores, y estos van a estar divididos por la apófisis piramidal del palatino. Vamos a tener acá los agujeros esfenopalatinos y la espina nasal posterior. También vamos a tener acá la fosa granular de Verga. Ahora les voy a hablar del hueso cigomático. El hueso cigomático es un hueso par que va a tener 3 apófisis y 3 agujeros. Esta va a ser la apófisis frontal, que se va a articular con el hueso frontal mediante la articulación frontocigomática. La apófisis maxilar, que se va a articular con la apófisis piramidal del hueso maxilar. La apófisis temporal, que se va a articular con el hueso temporal, formando así el arco cigomático. Vamos a tener 3 agujeros, que va a ser el agujero cigomático facial, el agujero cigomático orbitario, que va a estar en la porción orbitaria del hueso cigomático, y aquí
interno, el agujero cigomático temporal. Bueno, ahora vamos a ver el hueso lacrimal, que es un hueso aquí súper chiquitico. El hueso lacrimal, como accidentes anatómicos importantes, que tiene una cresta lacrimal posterior que se va a fusionar con la cresta lacrimal anterior para formar el conducto para el saco lacrimal o canal lacrimal. Este conducto va a drenar en el meato inferior mediante el conducto nasolacrimal. Bueno, ahora les voy a hablar del hueso nasal. Es un hueso par. El hueso nasal se va a articular aquí mediante la articulación frontonasal con el hueso frontal. Entre ellos, el derecho y el izquierdo se va a articular mediante una articulación fibrosa sutura de clase armónica. El hueso nasal también se va a articular con la apófisis ascendente del maxilar o apófisis frontal y va a tener como importante, va a discurrir internamente el nervio nasolobar. Ahora les voy a hablar del vómer. Acá el vómer está fracturado, no lo vemos, pero como generalidades, bueno, es importante resaltar que en su parte anterior es más delgado, en su parte posterior ya se va ensanchando. El vómer junto con la lámina perpendicular del etmoides me va a formar lo que es el tabique nasal. También va a formar el límite de las coanas. Va a tener dos alas que se van a articular con el esfenoides mediante la articulación esfeno-bemeriana, que es tipo fibrosa esquindilesis, y va a tener un surco por donde van a pasar los vasos esfeno-bemerianos. En cuanto al cornete inferior, solo queda decir que es un hueso independiente. El cornete superior y medio hacen parte de accidentes anatómicos del etmoides. El cornete inferior pues me va a formar un meato inferior donde van a drenar diferentes estructuras y también van a ser parte de las crestas turbinales inferiores nasales.